Bueno, aquí sí se debate, ¿eh? Quiero decirle que aquí con los chavos que militan en los partidos políticos, estos sí debaten y me da mucho gusto tener a Christopher, a Gibran y a Shaila. Y ya vamos a entrar a temas de fondo. Yo he visto en las encuestas que la principal preocupación que hay en el país es la inseguridad. Y no voy a decir, o sea, es claro por qué, ¿no? O sea, no vamos a hacer un diagnóstico. Sabemos que pues, 2017 va a ser el año más violento en los últimos 20 años. Claro. Christopher deja cuentas, muchas cuentas pendientes en esa materia el gobierno del presidente Peña Nieto. Sin lugar a duda, el tema de la seguridad, de la inseguridad, es una asignatura pendiente que se tiene que seguir construyendo. Y para eso es muy necesario la colaboración continua con cada una de las entidades federativas. Recordemos los 3 primeros años que iba a la baja y después del 16, con todos los cambios de los gobiernos, la falta de colaboración por las entidades federativas que cambiaron o tuvieron alternancia, se vinieron unos picos como en Chihuahua, como en Tamaulipas, que ya iban a la baja. ¿A qué voy con esto? Sin lugar a duda, lo que se está debatiendo hoy en día y está en boga de todos de la Ley de Seguridad Interior es un marco que es necesario para darle a la institución mejor evaluada después de la iglesia y después de las universidades, como son las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina. Y en ese sentido, yo creo que se tiene que hacer mucho en colaboración con las policías estatales, con el fortalecimiento de policías municipales. Es el mismo discurso, Christopher, es el mismo discurso que hemos venido oyendo desde Calderón, ahora con Peña Nieto. Porque es un problema que no se acaba y se olvida. Es un problema que es continuo y tiene que seguirse haciendo. Pero hoy, de los 2.500 municipios, tenemos 1.200 municipios sin policías municipales. Tenemos un sueldo promedio de 6.500 pesos en policías municipales y de 11,000 pesos en policías estatales. Ahora, Shaila, esto comenzó con el presidente Calderón, que era de tu partido, era del PAN, y que fue duramente criticado por el que seguramente va a ser su candidato, es decir, Ricardo Anaya. Y como lo dijo, hay áreas de oportunidad, porque la violencia y la inseguridad no es un problema sí nacional, pero multidimensional. O sea, no podemos combatir, ¿no?, con violación a derechos humanos. Al contrario, hay que ver todas estas faltas de oportunidades y de un sistema económico que produce más pobreza en vez de combatirla, ¿no? Un sistema de justicia mexicano debilitado, corrupto, ineficaz, que tenemos que transformar y que si bien hemos transitado hacia un sistema penal acusatorio, tenemos viejas prácticas que no están ayudando en la impartición de justicia, ¿no? Que va englomerado en este problema tan difícil para los ciudadanos, ¿no? También hay que ver la profesionalización de las policías, claro, ¿no? Identificar todos estos problemas, el respeto a las policías, porque muchas veces, pues sí, hablamos de, no le tengo confianza, pero ¿cómo vamos a tenerle confianza si el policía no tiene un salario digno, no tiene prestaciones sociales? Totalmente. O sea, hay muchas... Pero reconsiderar me gusta el gasto. tanto esto que debería decirle a tus diputados federales que reventaron la sesión hace unas Gibran, pues es que la Ley de Seguridad Interior no atiende eso, Christopher, y tú lo sabes. O sea, aquí no hay que venir a mentir. El artículo 6 da a las Fuerzas Armadas, del dictamen que se está discutiendo, da a las Fuerzas Armadas la potestad de prevenir e identificar riesgos de situaciones que potencialmente pueden ser amenazas a la seguridad interior, o sea, cualquier cosa, ¿no? Las declaratorias de seguridad interior, que son en los hechos declaratorias de excepción, de estado de excepción, las hace nada más el presidente sin ningún contrapeso. Nadie las puede parar, no las puede parar el Poder Judicial, no las puede parar el Legislativo, y el presidente las puede prorrogar por el tiempo que quiera por un acuerdo. Y en los artículos 20 a 23 son verdaderamente terribles, casi un golpe de Estado. Y lo digo por lo siguiente: una, porque los grupos interinstitucionales federales que intervendrán ahí cuando se le dé la gana al presidente, sin importar quién esté gobernando ahí, el que sea de otro partido, que tenga su propia legitimidad democrática, esos grupos interinstitucionales los va a manejar un comandante de las Fuerzas Armadas. Y no solo eso, sino que se estipula, esto es en el 23, que tendrán que hacerle caso a ese comandante las autoridades respectivas, o sea, cualquiera. Y no solamente en las medidas de seguridad, sino, dice, en el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos
sea en el presupuesto. A ver, pero yo quiero... No vengas, Ese- a ver, este no es vengas un a contar modelo. mentiras. A ver, no vengas a contar mentiras No. cuando la ley es Ahí muy clara. A ver, está el dictamen. ¿qué es la ley de seguridad Ahí interior? está el dictamen. poder La gente lo reglamentar puede- el artículo 89, fracción sexta de la Constitución. yo cité que artículos. nos permita... Ok, va. Dentro de la misma cita de artículos que estás planteando, también estás contando mentiras, porque dentro de los artículos te plantea un año que pueda intervenir a petición del Congreso local en sesiones, pedido al Ejecutivo Estatal para que le den al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para lograr intervenir en un área determinada, que hoy en día estamos viendo a la institución más prestigiada No tiene que de ser. las que tenemos. Lo puede hacer A el ver, presidente si le da la gana. No a ver, tiene que ser. A ver, me lo vas a- haría desde ahorita. Y lo Dime- sabes, artículo 29. Lo sabes que Dime puede hacerlo. ahorita que Lo tiene que mediar necesitamos- la petición del Congreso A ver, local para lo que que- mande lo a las que- fuerzas lo que federales necesitamos una es un marco declaratoria. legal. Lo que No necesitamos es un puedes marco decirlo legal. porque es una mentira. Pero a ver, Christopher. les ahora- propongo una cosa. En el tema de la ley, efectivamente la ley es muy importante, pero creo que el tema de fondo es... Si Va más allá. No, si tienen que seguir las Fuerzas Armadas en las calles haciendo la labor de policía. Sí, claro. Yo quiero preguntárselos a ustedes. A ver. ¿Cuál es la postura de cada una de las tres fuerzas políticas en ese sentido? Yo leí la propuesta que presentaron el 20 de noviembre y me parece que ahí dice que sí hay que regresarlos, pero mientras tanto tiene que haber una Guardia Nacional. Así en es. fin, no queda claro. No Tiene queda que ser claro. un regreso ordenado. De manera paulatina, Y tiene- en lapsos de un año donde Claro. tenga que intervenir. Que ahí para que nada de obligue- eso se estipula en la ley. A ver, para que obligue a las Y policías sí se estipula municipales y en la estatales iniciativa que presentó el Barbosa poderlo antes, hacer. ¿eh? A Pero ver, entonces hay acuerdo a ver, aquí. ¿Están todos de acuerdo que tienen que regresar ¿Regresar a los los soldados cuarteles? y marinos a Sí, los le cuarteles? deberías ir a decir ver, a tu presidente. vamos uno por uno. Shaila, Mira, no es el momento. A ver. no es el momento. ¿Cómo no? A ver, bueno, ella es la que... Estamos vas a viendo decir? la violencia, la inseguridad. ¿Qué le vas a decir? A ver, va Shaila. ¿Tienen que regresar? Dice que no. No por el momento. Tenemos que atender de fondo todo lo que hemos ya planteado desde antes y en ese momento regresarlos. Pero, a ver, una ley no va a arreglar la situación de México. Eso creo que Sí, no, podemos claro. aquí coincidir, ¿no? Evidentemente es muy importante y nos preocupa mucho todo lo que tenga que ver con la seguridad, respeto a derechos humanos, pero creo que tenemos que ir a otras multidimensiones, factores. Pero por lo pronto, no. No. No retirar las Fuerzas Armadas. Gibran. Depende, no podemos pensar la política de seguridad en el país unitariamente. Ese fue el gran error de los gobiernos panistas. ¿Pero qué significa eso? Que- Sí, no... ¿Sí o no? Sí, en algunos lados habrá que regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles. No pueden estar en todo el país como no lo están. Hay que evaluar regionalmente cada aspecto, que es lo que no se ha hecho. Calderón metió a las Fuerzas Armadas a todo el país. Y cuando teníamos los niveles de homicidios más bajos Sí, en la eso es historia, cierto. se dispararon hasta tener años de 30,000 muertos. Pero ya estamos los ahí. Años A ver, pero con ya más estamos muertos. ahí. Por eso, ¿la estrategia debe cambiar? Sí, esa es la totalmente. pregunta. Pero la estrategia cambió con Peña Nieto ver. y ahora hay más regiones donde están presentes los La militares. estrategia se profundizó. ¿Cuál cambió? A ver, No cambió en Entonces, nada. A ver, Christopher. lo que Y la ¿Sí ley o no la mantiene. regresar a los soldados a los cuarteles? Tenemos que darle primero un marco legal al ejército para que pueda estar no persiguiendo... Bueno, Entonces, eso va a sigan. ocurrir hoy en la Sí, noche, ok, no te preocupes. va. Ya, Y eso va. paulatinamente, como lo marca la Sí. Ley de Seguridad Interior, en lapsos y en No, cuestiones eso no geográficas dice la Ley de determinadas, Seguridad. ¿Dónde el poder dice eso? intervenir. ¿Por Sí. qué? Porque no podemos quitarle, dice ahorita, oye, sí, vamos a quitarlo. ¿Qué le vamos a decir a Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hay hasta toque de queda y no pueden llegar? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Es más, tú gobiernas o tu partido político gobierna en Jalapa. ¿Qué le vas a decir con la inseguridad que tienen allá? Que se quita el ejército. Por eso digo que hay que No le puedes evaluarlo decir, en cada caso. Claro. hombre. No, Por eso, no con mantener un una marco política legal se va a unitaria hacer. como ahorita está pasando. Lo que pasa es que ustedes luego no se sienten como si fueran partido político y no fueran gobierno, pero hoy están gobernando. Y en Jalapa, donde están gobernando, los altos índices de criminalidad, de delincuencia que hay, no le vas a decir a la gente vamos a quitarle al ejército. Bueno, me quedan 4 minutos. Quiero ir al tema de la amnistía, que causó mucha polémica y es parte de esta discusión de cómo combatir la inseguridad. Y creo que tienes que empezar tú, Gibran, explicándonos qué significa amnistía. Trata de ser breve, ¿no? De en qué están pensando con esta política pública de la amnistía. Sí, creo que ahí hay que partir de un momento. Decir que habrá una amnistía parte de que ya hay alguien que está siendo procesado, que ha sido juzgado, que ha sido sentenciado, que está purgando una condena. Hay que partir de ahí para poder amnistiar
Hay que partir de ahí. Después... Lo escribió hoy muy bien Fernando Escalante, por cierto, no sé si lo leíste. Sí, lo leí, lo platiqué con él. Sí, sí. Hay, después de ese paso, dos posibilidades. Un indulto parcial o un indulto total. Hay gente que debería ser indultada total y absolutamente. Esta es una convicción personal. Esto no lo ha dicho el partido, pero, por ejemplo, hay más de 400,000 personas presas por delitos contra la salud. Hay muchos que están ahí por siembra, que son campesinos que ni siquiera sabían que estaba prohibido sembrar tal o cual cosa y están en la cárcel por delitos contra la salud. Ellos tienen que ser indultados. Ahí tiene que haber amnistía y, como decía Escalante hoy, eso te desahoga las cárceles solo para empezar. Así es. Y hay muchos otros casos en los que eso se puede aplicar. Pero yo creo que, bueno, en fin, ya no me quiero meter yo al debate, ya me quiero yo meter al debate, pero... No más que lo planteo rápido. Sí. No más que hay un tema. Lo interesante de López Obrador y del partido político Morena es que dice una cosa de manera a bote pronto y luego, semana después, tienen que salir los intérpretes a decir lo que quiso decir fue esto. Pues es que ustedes escucharon una entrevista banquetera y quieren un programa de política pública así en 2 minutitos. Permíteme decirte que es un hombre que aspira a gobernar y a ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que no puede estar hablando a bote pronto, que no puede estar hablando con el hígado y ser irresponsable con esa expresión. No fue con el hígado, es una propuesta. Pero, a ver, ¿ustedes están de acuerdo con la amnistía o no? Propuesta seria, como la que hizo el gobernador Astudillo, que pudiéramos darle al segundo país más productor de amapola después de Afganistán el poder generar, ¿para qué? Para uso médico. Propuesta como la que hizo, así es, propuesta como la que hizo la senadora Cristina Díaz del PRI, que es poder utilizar la marihuana en uso medicinal. Propuestas reales. ¿Y entonces por qué se va contra esto? Si a ver, absolutamente compatible. Va Shaila porque nos queda un par de minutos. Esa amnistía que se plantea es corrupción, es impunidad. Y aquí buscamos que se cumpla el irrestricto de la ley, ¿no? No, por Dios, eso... Pues si tienen que estar juzgados y sentenciados. O sea, ustedes están en contra de es lo que hay cualquier tipo de amnistía. Bueno, hay que ver casos como los que planteó, me parece prudente, pero razonables, pero el cumplimiento restricto de la ley para que no haya corrupción, no haya impunidad. Impunidad es lo que hay ahorita. También, dentro de lo mismo que ahorita mencionabas, y lo quiero dejar claro, del 2012 al 2016, las denuncias de derechos humanos al ejército mexicano han disminuido en un 68%. No pueden venir estos de la hora que es Frente Sin Ciudadanos, bueno, su Anaya candidato, dueño de la alianza esta, a decirnos que debe de darse porque la violación a derechos humanos. No cometamos el error y tengamos cuidado ante miles de militares que están allá afuera dando la vida en municipios donde los presidentes municipales y los gobiernos de los estados no han hecho su trabajo a cabalidad y dan la vida para poder tener seguridad y paz. Y en el respeto a los derechos humanos. En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2016, 68% de disminución. A ver, que conteste Shaila y ya nos vamos. Una gran letalidad, una letalidad inusitada. A ver, Shaila. Por favor, yo quiero escucharlo. No, bueno, entonces le pasamos a Gibran. Venga, hermano. Bueno, es que es cierto que han disminuido las quejas por violaciones a derechos humanos del ejército, pero sí hay un problema generalizado que es que tienen una gran letalidad. Cuando el ejército se enfrenta con bandas de delincuentes, usualmente mueren muchos delincuentes y ningún soldado. Esto es atípico, es por lo menos atípico. Y hay casos de masacres probadas, los de Tlatlaya y los de Tanhuatán no pudieron meter quejas ante derechos humanos. O sea, tampoco hay que frivolizarlo y taparnos los ojos y dejar de ver ese problema. Pero no lleguemos a satanizar a la institución más prestigiada después de las universidades y de las iglesias. Claro que hay que cuidarla. Tengan respeto y no le quieran dar amnistía. Hay que sacarla de las calles. A ver, esta es la última. La ley de seguridad interior. A ver, primero que nada les quiero desear feliz año. Váyanse a sus casas, celebren. Va a ser un año muy movidito. Esta es la última vez que nos vemos este año. Desde luego nos vamos a ver el próximo año. Vamos a tener que discutir reforma educativa, cuestiones energéticas, economía, este ingreso básico universal. En fin, el tema de las becas que propone López Obrador. En fin. Vamos a ver. De que va a haber, va a haber. Hay debate. Y le quiero decir que aquí van a estar nuestros jóvenes y que vamos a seguir con la promesa de rotarlos con mujeres también. Ya te tocó a ti. Eventualmente les va a tocar a los del PRI y a los de Morena. Y a mí me da mucho gusto que ustedes sí vengan a debatir. Yo me siento muy orgulloso de tener esta mesa con ustedes. Gracias, Gibran.
Gracias, Shayla. Gracias, Christopher. Gracias. Feliz año y nos veremos aquí el próximo año. A usted lo veo mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.